Fíjate, a veces en la ciencia, los mayores descubrimientos pues se esconden a plena vista, ¿no? Casi disfrazados de fracaso. Y hoy vamos a analizar justo eso, la historia de un ensayo clínico que, vamos, parecía que no había funcionado para nada, pero que en realidad escondía una clave importantísima para prevenir la diabetes tipo 1. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Podríamos llegar a detener la diabetes tipo 1 antes de que empiece? Ya no hablamos solo de tratarla, sino de interceptarla, de ganarle la carrera al reloj biológico. Pero claro, para eso, lo primero es entender bien cuál es el campo de batalla. Porque, a ver, antes de que aparezca un solo síntoma, antes de que nadie se dé cuenta de que algo va mal por dentro, ya se está librando una auténtica guerra. Es como una cuenta atrás silenciosa que nadie puede oír. Y aquí está el quid de la cuestión. En esta primera fase, en el estadio 1, el sistema inmunitario, se vuelve un poco loco. Se confunde y empieza a atacar y a destruir las células beta del páncreas. ¿Y qué hacen estas células? Pues producen insulina. El gran objetivo de la ciencia moderna es precisamente poder actuar justo ahí, en ese momento, antes de que el daño sea ya irreversible. Vale, entonces, si el problema es que el sistema inmunitario está, digamos, hiperactivo, ¿cómo lo calmamos? Bueno, pues aquí es donde entra en escena el protagonista de nuestra historia de hoy, un fármaco que se llama Abatacept. Me encanta esta analogía, de verdad. Es que Abatacept no es como una bomba que arrasa con todo, no. Es más bien un negociador de paz, un diplomático. Lo que hace es, a ver cómo lo explico, inhibir a las células T, que son como los soldados de asalto del sistema inmunitario. Les manda un mensaje muy claro. Oye, alto el fuego, que estas células son de las nuestras, no son el enemigo. El plan sobre el papel, pues parecía sencillo y además muy prometedor. Se cogió a un grupo de gente que estaba justo en esa fase 1, la silenciosa. A la mitad, durante un año, se les dio Abatacept. A la otra mitad, un placebo. La idea, claro, era ver si el primer grupo frenaba en seco la progresión de la enfermedad, pero la ciencia, ya se sabe, casi nunca sigue el guión que uno espera. Y aquí, claro, es donde la trama se complica, porque cuando llegaron los primeros resultados, pues no eran para nada lo que se esperaba. En lugar de champán y celebraciones, lo que hubo fue desconcierto. A ver, el punto clave es este. Si miras los datos de todo el mundo junto, el ensayo no cumplió su objetivo principal. Parecía que Abatacept en realidad no había marcado una diferencia lo bastante grande como para considerarlo un éxito. Y para muchos, oye, la historia podría haber acabado aquí mismo. Y aquí vemos el porqué de esa decepción inicial. Un 39% de progresión en el grupo de Abatacept frente a un 47% en el de placebo. A ver, ¿diferencia hay? Sí, pero no es esa victoria aplastante que se necesitaba para decir, lo hemos conseguido. Parecía un callejón sin salida, la verdad. Pero claro, los buenos científicos son como los buenos detectives. En vez de cerrar el caso y archivarlo, el equipo decidió volver a la escena del crimen, es decir, a los datos. Tenían la corazonada de que la verdad estaba ahí, escondida en algún pequeño detalle que se les había pasado por alto. Y si la clave no era si el fármaco funcionaba, sino ¿para quién funcionaba? Esta pregunta lo cambió absolutamente todo. Fue el giro de guión que convirtió lo que parecía un fracaso en un avance histórico. El foco cambió de ¿qué hace el fármaco? A ¿en quién lo hace? Y la clave estaba aquí. Decidieron dividir a los participantes, pero no por el tratamiento que recibieron, sino por cómo estaban al empezar. Usando un indicador llamado secreción basal de insulina, los separaron en dos grupos. Por un lado, aquellos cuyas células que producen insulina ya estaban, digamos, bastante tocadas, los secretores bajos, y por otro, los que todavía conservaban una función más fuerte, los secretores altos. Y en el primer grupo, el misterio empezó a aclararse. Para la gente cuya función del páncreas ya estaba muy mermada, el fármaco no hizo nada. Ninguna diferencia. Y claro, esto explicaba por qué el resultado general era tan mediocre. Pero entonces, al mirar al otro grupo, la historia dio un vuelco espectacular. Para las personas que empezaron el ensayo con una mayor capacidad para producir insulina, Abatacept no era un fármaco más. No, era un antes y un después. Y el resultado es que es brillante. De repente, esa pequeña diferencia que veíamos antes se convierte en un abismo. En este grupo concreto de pacientes, el efecto del fármaco es que es innegable, potentísimo. Vamos a ponerle cifras a esto, que es lo importante. El tratamiento con Abatacept redujo el riesgo de que la enfermedad avanzara en más de la mitad, un 54%. O sea, es una cifra brutal que estaba completamente escondida en el primer análisis. Y esto no es solo una estadística fría, ¿eh? Esto se traduce en tiempo real, en calidad de vida. De media, esta gente ganó 15,8 meses,
casi 16 meses sin que la enfermedad fuera a más. Pensemos un momento en lo que eso significa. Más de un año de salud ganado. ¿Y todo gracias a qué? A una idea tan simple como encontrar al paciente adecuado en el momento adecuado. Así que, lo que empezó como un resultado, pues bastante decepcionante, se acabó revelando como un hito en toda regla. Y esto no es solo una buena noticia para un fármaco en concreto. Es una nueva forma de pensar sobre la prevención en medicina. Hay una cita del propio estudio que creo que lo resume a la perfección. Dice: esta es la primera evidencia de una intervención inmunológica que retrasa la progresión de la enfermedad en personas con diabetes tipo 1 en estadio 1. O sea, es la primera vez que se demuestra que se puede intervenir en esa fase silenciosa y frenar el avance. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Venga, vamos a resumirlo. Primero, se puede retrasar la diabetes tipo 1. Segundo, y muy importante, la personalización es el futuro, no vale lo mismo para todo el mundo. Tercero, ahora tenemos un biomarcador, esa secreción basal de insulina, que es clave para saber a quién tratar. Y por último, que esto abre una nueva era en la medicina preventiva. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final fascinante, porque este descubrimiento va mucho más allá de la diabetes. Es una prueba de concepto que nos obliga a preguntarnos, ¿en cuántas otras enfermedades la clave no está en buscar una cura universal, sino en descubrir qué tratamiento exacto necesita cada persona y en qué momento preciso de su enfermedad? El futuro de la medicina podría estar sin duda en esas respuestas.